Bueno, así como hicimos con la relación entre Georges Duroy y Clotilde de Marelle, ahora vamos a estar hablando de la relación entre Georges Duroy y Madeleine Forestier. Madeleine Forestier, la mujer de Charles Forestier, el amigo, el ex compañero en el servicio militar de Georges Duroy, ¿no? El primer encuentro que tiene Georges Duroy con Madeleine Forestier es en la cena, ¿no? En esa famosa cena del principio del libro, en donde básicamente conoce a todo el mundo por primera vez. Y bueno, mucho contacto no tiene ahí con Madeleine Forestier, pero obviamente le parece linda y demás. El primer contacto verdaderamente hablando con ella se da cuando va a escribir su primer artículo, ¿no? Su primer artículo que le cuesta escribir y entonces le pide ayuda a Charles, y Charles, que está apurado, le dice: anda con mi mujer que ella te puede ayudar. Y entonces sube al apartamento, se encuentra ahí con ella y ella lo ayuda con ese primer artículo. En esa ayuda, claro, ahí sí, él ya como que le empieza a gustar bastante. Madeleine dice: wow, qué suerte que tiene este Charles de tener esta mujer y demás. Y bueno, Madeleine le dice a Georges Duroy, ¿no? de que vaya a ver a Madame de Marelle, que le cayó muy bien en la cena y demás, pero bueno, él de alguna manera al principio no le da mucha bola a ese consejo y queda bastante como maravillado de esta mujer, de Madeleine, al punto de quedar interesado por ella, pero bueno, está casada con el amigo suyo, Charles, así que no, obviamente al principio ni se lo puede imaginar, ¿no? Empieza entonces esta relación después con Madame de Marelle. Sí le termina haciendo caso a este consejo de Madeleine de ir a verla, a Madame de Marelle, y entonces, bueno, como hemos visto en este primer video que hemos hecho respecto a esa relación con Madame de Marelle, se da ese principio donde se van visitando y demás, pero de alguna forma él siempre mantiene, ¿no?, un cierto interés por Madeleine. Se da también esa cena, los cuatro, que Marelle lo invita a él, y ahí, si bien después termina besándola a Madame de Marelle en el coche, volviendo a casa y demás, él en la cena dio algún indicio de coqueteo, de interés por Madeleine, ¿no? Hay que decir también que en ese principio también donde eventualmente Duroy estaba un poco frustrado, ¿no?, respecto de su situación financiera y demás, todavía ya trabajando, digamos, para el periódico, para la Vie Française, cuando le rechazan el artículo y Charles no le habla muy bien, no le invita más a las cenas y demás, él también como que se enoja, ¿no? Georges se enoja ante su amigo Charles, y que Charles, bueno, además estaba enfermándose, ¿no?, con la tos y demás, esa futura enfermedad que empieza a desarrollar, y entonces también estaba quizás un poco más mala onda. En fin, Georges como que se enoja contra Charles y en un pensamiento interno le dice: te voy a dejar cornudo, ¿no? O sea, voy a hacer que tu mujer te engañe conmigo, básicamente. Y se lo promete así a él mismo, ¿no? Y entonces, habiendo tomado esa determinación, va eventualmente a ver a Madeleine, ¿no? En el capítulo 6 se da esto y le declara su amor, básicamente. Y Madeleine como que lo corta, ¿no? De inmediatamente le pone un pare muy, muy interesante, o sea que denota ya el tipo de mujer que es Madeleine, ¿no? Una mujer profunda, bastante fuerte en cuanto a su carácter, determinada, que sabe lo que quiere, y le responde con un párrafo que es maravilloso. Se los voy a leer.
realmente de los top párrafos que hay en el libro. Le dice: mi querido amigo, le dice Madeleine a Georges, ¿no? Para mí, un hombre enamorado queda borrado del número de los vivos. Se vuelve idiota. Y no solo idiota, sino peligroso. Yo ceso toda relación íntima con los que me quieren con amor o lo pretenden. Porque me aburren, en primer lugar, y además porque me resultan tan sospechosos como un perro rabioso que puede tener una crisis. Los pongo, pues, en cuarentena moral, hasta que la enfermedad haya pasado. No lo olvide. Sé perfectamente que en ustedes el amor no es más que una especie de apetito, mientras que en mí sería, en cambio, una especie de comunión de almas que no entra en la religión de los hombres. O sea, lo que le está diciendo lo manda un poco a la mierda, ¿no? Y le dice: yo sé que para vos lo único que querés en realidad es sexo, ¿no? O sea, para vos el amor es un apetito, o sea, es hambre, es unas ganas, un deseo que una vez que lo saciás, se acabó, ¿no? No es amor verdaderamente. Y el amor, así como lo concibe ella, como una comunión de almas, es decir, una fusión, una conexión entre las almas de dos personas y no los cuerpos, es algo que es incomprensible para los hombres, ¿no? Que no entra, como dice, en la religión de los hombres. Entonces, es un par extremadamente violento. Y también habla ya de la profundidad, de la complejidad intelectual de esta persona, que es Madeleine, ¿no? Entonces, desde un principio Madeleine aparece como una mujer fuerte, difícil de romper, de conquistar, muy bien parada y determinada en lo que ella quiere en la vida, ¿no? Sin embargo, a pesar de este pare, le dice: bueno, pero ¿sabes qué? Anda a ver a la señora Walter. A la señora Walter vos vas a poder tirarle los cumplidos que quieras y demás. Pero igual es una mujer muy honesta, muy correcta, así que andás a ver, pero al menos ella le va a gustar que le tires los cumplidos. A mí no vengas a joder más, básicamente le dice, ¿no? Así que, bueno, Georges Duroy eventualmente sigue sus salidas con Madame de Marelle, ¿no? Cena con el marido de Clotilde, también cena con los Forestier, que estaban ahí en esa misma cena con el marido, en donde Charles tose, bueno, se van al sur de Francia, a Cannes, ¿no? Para reposo, para ir a ver un médico y demás. Se van de París. Georges sigue su vida en el apartamento de la calle Constantinople, ese apartamento que alquilaba Madame de Marelle y que él ahora lo empezó a alquilar, vive ahí, tiene una promoción, ¿no?, en el trabajo. También sucede el episodio del duelo y obviamente eso le sube bastante el prestigio, ¿no?, en el periódico, ya que ese duelo, él defendió el honor, ¿no?, del periódico La Vie Française, y entonces como que gana importancia allí. Eventualmente recibe la carta, ¿no?, de de Madeleine Forestier, que le pide básicamente que vaya al sur, a Cannes, a acompañarlos, a ella y a Charles, básicamente para acompañarlo a Charles en sus últimos días, ¿no?, que se está por morir. Entonces él accede, va, está esos últimos días de vida de su amigo Charles Forestier. El hecho ya de que lo llame a él es bastante curioso, ¿no?, porque le dice: sos la única persona a la que le puedo pedir esto, ¿no? Entonces ya hay, a pesar de ese pare que le puso, hay cierta intimidad que se fue creando entre Madeleine y Georges, ¿no? Cuando Charles muere, fallece, un episodio que vamos a tratar en un video aparte, la muerte de Charles Forestier,
Él, después de ese fallecimiento, toma la decisión, ¿no? Siente las ganas de conquistar a Madeleine, que ahora es viuda, ¿no? Siente que con ella puede ir más lejos, puede ascender socialmente, ganar importancia, ¿no? Ya que esta mujer justamente es bastante fuerte, tiene muchos contactos en el mundo de la política, en el mundo de la finanza, de la prensa y demás, y entonces él podría beneficiar de eso siendo su marido. Entonces, de alguna forma hay como un pensamiento de trasfondo cuando muere Charles Forestier, como de cierto alivio, ¿no? Alivio, liberación de que al fin murió el marido y entonces se puede lanzar él a la conquista de ella, ¿no? Esa liberación, de hecho, también aparece bastante curiosamente en una escena ahí cuando viene de fallecer Charles y lo ven, creo que al día siguiente, y claro, la barba le creció, ¿no? Porque al principio, al parecer, cuando un muerto, cuando una persona fallece, la barba sigue creciendo y entonces él nota que le creció la barba y queda como horrorizado, ¿no? Y en parte ese horror es simbólicamente un miedo a la resurrección de Jean Forestier, ¿no? Porque él justamente sentía esa libertad ahora que murió para lanzarse a la conquista de Madeleine. Madeleine, sin embargo, le pone los puntos bastante claros, ¿no? Le dice, yo no soy una mujer como cualquiera. Para mí el casamiento es una asociación, ¿no? Una alianza entre dos personas, pero pretendo seguir siendo libre, hacer lo que quiero, no voy a ser una mujer sumisa, dominada en casa, yo pretendo seguir con mi vida. Así que él tenga eso en cuenta, ¿no? Porque él, claro, ya le hizo explícito de vuelta con indirectas y demás que quería casarse con ella, ahora que es viuda y demás, y ella se le deja así las cosas en claro, pero en el fondo ella ya lo está pensando, ¿no? Claramente ella también le gusta un toque, Georges, entonces va desarrollando algo ahí por él, que bueno, una vez que regresan a París, le termina aceptando, ¿no? el casamiento. Le manda una carta, le dice de que él la venga a ver y le dice que sí para el casamiento. Al principio se casan en secreto, poco a poco se lo van avisando a la gente. Ella se lo anuncia a la familia a Walter y él se lo anuncia a Madame de Marelle. Bueno, le miente a Madame de Marelle, ¿no? Como vimos, le dice que en realidad él quería casarse con ella, pero que ella, como tiene marido, entonces no puede, y que por eso se termina casando con Madeleine, porque necesita hacer algo con su vida y demás. Bueno, en fin, la engaña, pero se termina casando con Madeleine, ¿no? Y Madeleine ahí también es como que lo construye socialmente a Georges Duroy con un cambio de nombre para noblificar su persona. Georges Duroy se llama Georges Duroy, ¿no? Y entonces separa Duroy en dos, du roi, y añade de Cantel, ¿no? Canteleu era el lugar en donde, el pueblo donde viene Georges, y entonces le agregó eso al nombre y le separó su apellido en dos. Y obviamente Canteleu no lo guardó idéntico, sino que lo cambió a Cantel. Y entonces como que noblificó a Georges Duroy cambiando su nombre a, en vez de Georges Duroy, Georges Duroy de Cantel. Y es como un título, básicamente, ¿no? Así lo va a construir para preparar, digamos, su ascenso social, ¿no?
un momento muy, muy importante en el desarrollo del personaje de Georges Dewoy. Llevan a cabo ese viaje tan ansiado a Rouen, tan ansiado por Madeleine, que quería conocer a los padres de Georges Dewoy, y van a ese pueblo donde están los padres, los conoce. Es un viaje curioso, ¿no? Porque a pesar de las bellezas, de las descripciones de los paisajes y demás, él le admite que está sorprendido de estar con ella, de poder besarla y todo, porque le admite, ¿no?, que cuando la vio siempre pensó que querría tener una mujer como ella. Y ahora la tiene. Y se le hace muy raro eso, ¿no? Claro, eso ya habla un poco del hambre, ¿no?, de Georges Dewoy, de conquista, de que así como estaba sorprendido con Madame de Marelle, que al primer ataque ella cedió y se besaron, acá él siempre soñaba, ¿no?, con una mujer como Madeleine, y ahora la posee, ¿no?, la tiene y puede besarla, tiene el derecho de besarla y es su mujer, ¿no? Dice literalmente la tengo, ¿no? Y ese vocabulario de posesión del otro, de la mujer siendo como un objeto, ya deja entrever mucho sobre la personalidad de Georges Dewoy. En fin, regresan a París después de ese viaje, que a Madeleine no le termina gustando mucho, a pesar de que sea ella la que le insistía para ir a conocer a los papás y demás. Vuelven, Georges Dewoy recibe una promoción en el trabajo, ahora se encarga de la sección de política, ¿no?, ya que Charles Forestier, que era el encargado de eso, falleció. Ahora se encarga él de eso. Y bueno, en ese sentido le va bastante bien, hasta que empieza como una cierta decadencia en la relación con Madeleine Forestier. En este momento en que él le va a regalar un ramo de flores, él parece bastante enamorado de Madeleine hasta ese entonces, dentro de todo. Y un día va a regalarle un ramo de flores, vuelve a casa, están viviendo en el apartamento que ya tenía con Charles Forestier. Entonces él aparece con un ramo de flores y al entrar al apartamento ve un ramo de flores idéntico al que él tenía, con las mismas flores básicamente, ahí en la mesa. Obviamente se siente como sustituido, ¿no?, de alguna forma, y se pregunta quién carajo trajo esas flores. Las trajo el conde de Vaudrec, el comte de Vaudrec, que estaba ahí y cenó con ellos, vino para la cena. Entonces, él no le gusta mucho esa situación, ¿no?, y empieza a sospechar quién es esta persona, por qué le trae flores. Ya lo había visto alguna que otra vez entrar ahí al apartamento cuando Charles todavía estaba vivo, y no entendía muy bien, pero en ese entonces no tenía la confianza como para poder preguntarle nada sobre este señor, pero ahora es su mujer, ¿no? Entonces, ¿quién es este comte de Vaudrec? En fin, sospecha sobre la fidelidad, ¿no?, de Madeleine, le pregunta, incluso le empieza básicamente a preguntarle si ella le fue infiel a Charles, ¿no?, a Charles Forestier, a lo cual ella decide no responder, ¿no? Le dice como, no me preguntes estas cosas, como que de eso no se habla, ¿no?, básicamente. Ese silencio, claramente, él lo toma como una respuesta positiva, ¿no? Y ese silencio, el hecho de no decirle nada a él, de abstener su respuesta, él lo toma como una ruptura de la complicidad entre ellos. Se rompe esa complicidad y entonces él, a partir de ahí, se afirma en su egoísmo y se determina en que ya está, ¿no? Lo único que me va a importar soy yo mismo y mi dinero. Y a partir de ahí se rompe todo con Madeleine. Empieza como a haber cierto odio, ¿no?, de él contra ella. Se reconcilia de alguna forma con el muerto,
con Charles Forestier, porque él de alguna forma estaba bastante enojado también con Charles Forestier, se sentía como que su identidad de Georges Duroy estaba siendo opacada por el fallecido, ¿no? Porque Charles Forestier, claro, él vive en el apartamento de Charles Forestier, él es el nuevo marido de la ex mujer de Charles Forestier. Entonces, en el trabajo incluso algunos colegas lo empiezan a boludear, lo empiezan a molestar, llamándolo Forestier, porque sus artículos que escribe en el periódico son muy parecidos a los que escribía Forestier, le dicen. Y claro, porque está la influencia de Madeleine detrás, que los ayuda, ¿no? A cada uno que lo ayudó a Charles y ahora lo ayuda a él en la redacción de sus artículos. Entonces, en realidad, el hombre es solo la cara, pero detrás está la mujer, ¿no? Entonces, él, de alguna manera, es como un reemplazo de Charles Forestier. Y eso, claro, lo hacía enojar mucho, al punto que lo empezó a odiar a Charles, ¿no? Y siempre lo trataba de aquel cornudo, y así lo molestaba a Madeleine diciendo eso, ya que ella no le respondió si lo engañó o no. Y él, como que de alguna manera, en esa ruptura de la complicidad con Madeleine, se reconcilia un poco con Charles, como vengándolo, ¿no? Lo deja tranquilo, ya no lo está diciendo ese cornudo de mierda, no sé qué. Lo venga, ¿no? Se reconcilia vengándolo, engañando a Madeleine, justamente. Y la engaña de vuelta, volviendo con sus aventuras con Madame de Marelle. Vuelve con sus visitas, con Clotilde. Eventualmente también empieza a seducir a la señora Walter, que Madeleine le dijo, que Walter estaba como encantada, ¿no? por Georges Duroy, que ella lo adora. También le dice que, claro, le gustaría a la señora Walter encontrar una persona como él para sus hijas. Entonces también ya le mete un poco en la idea, muy vagamente en ese entonces, pero después se va a ir desarrollando la idea de eventualmente conquistar a la hija, ¿no? Suzanne Walter. Pero al principio, claro, lo que le interesa es la señora Walter. Y entonces, básicamente, empieza a conquistarla, ¿no? Está el evento de la esgrima, el evento de esgrima en donde acompaña a la señora Walter con sus hijas y demás, empieza a coquetear con ella, la empieza a seducir, la conquista, y después, bueno, sucede que esa relación como que se sacia muy rápidamente, precisamente ese hambre, ese apetito del cual hablaba Madeleine, realmente es así para Georges, ¿no? Y se sacia de eso y se empieza a hartar de la señora Walter, que se empieza a obsesionar con él. Entonces, él vuelve un poco a crecer, a hacer crecer su amor, sus ganas por Clotilde, por Madame de Marelle, ¿no? Frente a ese hartazgo por la señora Walter. Sucede el escándalo ese con los cabellos en los botones y demás. Y después, bueno, claro, pasa un momento muy interesante en donde el Comte de Vaudrec, fallece y él le extorsiona la mitad de la herencia a Madeleine, ¿no? Esa relación con Madeleine, que estaba podrida en realidad, todo andaba muy mal. Él la odiaba básicamente a ella, y esa situación aprovecha para engañarla, ¿no? Entonces el Comte de Vaudrec muere, le deja una herencia a Madeleine de 1.100.000 francos. Y una suma enorme. Y con mucha retórica, mucha labia, muchas indirectas, entender el juego de palabras y demás, logra Georges Duroy engañar a Madeleine y hacerle creer, convencerla de que si él acepta que su mujer, que ella, Madeleine, reciba esa herencia, entonces básicamente habría como un rumor público de que, claro, quizás había algo entre ella y el conde de Vaudrec, de que
ella tenía un amante, el conde de Vaudrec, y Georges Duroy, sin protestar, aceptando que ella reciba esa herencia, estaría básicamente sometiéndose y aceptando que todo el mundo se entere de que él era un cornudo, ¿no? Porque el conde de Vaudrec era un hombre viejo, no tenía muchos familiares, de hecho en el velorio y eso solo hay un sobrino. Entonces, ¿por qué le habría dejado la herencia a ella, ¿no? Bueno, así como lo dice Georges Duroy, porque ella era el amante. Pero nunca lo sabremos, obviamente. Puede ser que sí, pero no se sabe. En todo caso, era un gran amigo de ella y por eso también le deja esa herencia. Y él logra engañarla a Madeleine, haciéndole creer eso, y entonces de que tienen que calmar ese rumor público. Y en ese sentido, claro, Georges Duroy, como periodista que maneja la palabra, las indirectas, que está en todo ese mundo de la expresión oral y demás, de persuadir, etc. El periodista que es Georges Duroy también está en acuerdo y se identifica con el individuo que es Georges Duroy, ¿no? Ya en su vida personal, cómo hace uso de la retórica, de la persuasión y de las indirectas para justamente extorsionarle la mitad de la herencia, para convencer a Madeleine que ella le haga un don de 500.000 francos, porque 100.000 van a ser para el sobrino, entonces queda 1.000.000 y 500.000 le hace ella una donación a él. Y así él básicamente ganó $500.000 de francos solo cagando a su mujer, ¿no? Entonces, bueno, también él es extremadamente rata, ¿no? Porque al principio, o sea, en un momento le dice, ¿no? Bueno, voy a intentar de darle al sobrino solo 50.000, porque el sobrino pedía 100.000 y entonces él quería como darle solo la mitad. Madeleine le dice, flaco, dale los 100.000 que quiere y saca la otra parte de mi parte, en todo caso. Y bueno, él ahí como que se avergüenza un poco y dice, no, está bien, le damos los 100.000 y hacemos mitad, 500, pero todo para él es el dinero, ¿no? O sea, es lo único que le importa. Eventualmente cuando la logra convencer y pasa todo esto de la donación y reciben la herencia y demás, con toda esa plata él va a una joyería con ella, le compra una joya que ella le gusta y de paso él se compra también no me acuerdo si era un reloj, un cronómetro o algo, pero algo que él quería hace bastante tiempo para él. Y bueno, como que ya haciendo muestra del lujo, ¿no? Le dice que en ese reloj, en ese cronómetro, no me acuerdo, le grabe al señor de la tienda, ¿no? Le dice que le grabe su nombre, las iniciales de su nombre, y que se lo mande a su casa, no sé qué. Y bueno, ahí volviendo a su casa, eventualmente se ven en un espejo, sucede ese momento en donde él como que se ve con Madeleine y le dice, como riéndose, pero obviamente no tanto, le dice, mira ahí, unos millonarios, ¿no? Haciendo referencia a ellos mismos, ¿no? Como orgulloso de eso. Bueno, sucede el episodio de la exposición de Jesús, del cuadro de Jesús, ¿no? En el hotel de la familia Walter, en donde Georges Duroy, observa a Madeleine con el ministro Laroche-Mathieu, un hombre que en un principio le parecía inteligente, interesante, pero bueno, después se entera que él lo cagó con el señor Walter, con el patrón, sobre el tema de la estafa de la deuda marroquí. Y ahora es como que sospecha de él porque lo ve ahí con su mujer y está todo mal con la mujer. No sabe si lo engaña, si engañó allá, antes, quién carajo era el Comte de Vaudrec, en fin. Empieza a dudar bastante de Madeleine, ¿no? Y para ese entonces también empieza a desear a Suzanne, ya más concretamente, ya no como un pensamiento tan lejano,
como era antes cuando Madeleine le dijo que la señora Walter quisiera tener a alguien como él para sus hijas, pero ahora ya es mucho más concreto, ¿no? Y empieza a querer usar la idea de Madeleine de casarse con Suzanne contra Madeleine, contra ella misma, ¿no? Entonces le habla con Suzanne ahí en la exposición y demás, le dice como, le hace prometer de que le consulte sobre si hay alguien que se le propone para casamiento, para así él poder darle su opinión y así como tener un cierto control, ¿no? sobre si con quién se va a casar ella, si es que se va a casar, pero en realidad con la intención secreta de decirle que todos los pretendientes que se le vayan a proponer no son buenos, así ella no se casa y así él después se le propone y se casa con ella, ¿no? Esa es la verdadera motivación detrás. Porque, claro, él también está muy celoso, ¿no? A pesar de haberle extorsionado $500,000 a su mujer, está muy celoso porque inmediatamente después de eso, la familia Walter, el señor Walter con todo esto de la estafa de la deuda marroquí y Laroche Mathieu, el ministro, se ganaron como decenas de millones y entonces él se siente un pobre con respecto a ellos, ¿no? Entonces, celoso de eso, dice, claro, puta madre, si me hubiese casado con Suzanne, me hubiese ido mucho mejor, ¿no? Que con Madeleine. Entonces, se interesa por ella, empieza también a ser parte de escenas más seguido en la casa de la familia Walter, siempre logrando mantener y poniéndole los puntos a la señora Walter, a la madre, que bueno, ella siempre está como, sigue obsesionada con él y él como que siempre le dice que no. En esas escenas se le declara a Suzanne eventualmente. Suzanne le responde bien, quiere también casarse con él, pero claro, él todavía está casado y le dice básicamente que la espere, que lo espere. Y ahí, bueno, sucede un momento muy, muy interesante, ¿no? Porque él se da cuenta que Madeleine, su mujer, nunca quiere ir a esas cenas en lo de la familia Walter y le dice que está cansada, ¿no? Que se quiere quedar en casa. Él eso le parece un poco dudoso, ¿no? Un poco sospechoso, la empieza como a espiar, hace como que todo está bien con ella, a pesar de que la odia un poco y demás, pero se hace el bueno, como que está todo bien, solo para que ella no sospeche, ¿no? Y que no actúe distinto de como venía actuando, y así él poder espiarla. Y en esa información que recolecta se da cuenta que, claro, lo engaña, ¿no? Lo engaña con alguien, probablemente el ministro, con quien la vio en la exposición del cuadro de Jesús. Y bueno, entonces, con esa información, ya seguro de eso, contacta a un comisario, va con unos agentes, la siguen y la agarran a ella y al ministro Laroche Mathieu en flagrante delito, o sea, ahí justamente en el apartamento, casi que semidesnudos, digamos, con muy poca ropa en todo caso, y se da una escena bastante fuerte, ¿no? En donde él es como que se impone ahí y marca, los humilla a los dos, ¿no? O sea, lo humilla a Laroche Mathieu, ministro en ese momento, en esa actualidad, ministro, y lo encuentra engañando a otra persona con una mujer casada y demás. Entonces básicamente lo humilla a él, lo tumba a él y a Madeleine también la humilla, ¿no? Porque es su mujer y ahora sí, es como, mirá, yo tenía razón, vos lo engañabas a Charles, mirá lo que estás haciendo ahora, me estás engañando a mí y yo no me voy a dejar hacer, ¿no? Yo te agarro y
y nada, o sea, se nota que ella estaba bastante humillada, no lo mira a los ojos, mira al piso. Y así es como básicamente empieza todo ese momento a partir del cual se divorcia de ella y finalmente se siente libre, ¿no? Se siente libre y dice, bueno, ahora que soy libre voy a ir más lejos, ¿no? Ya no tengo a Madeleine que él lo sentía como un peso ya a partir de ese entonces. Antes, al principio, fue lo que lo permitió empezar con su ascenso, pero en ese entonces ya era como un peso para él, porque justamente quería estar con Suzanne y pasar un escalón superior, ¿no? De hecho, hay una metáfora muy curiosa sobre esta liberación, digamos, de Georges Duroy frente a Madeleine, que es que el comisario lo llama a Georges Duroy por el nombre de Prosper, ¿no? Le dice Prosper Georges y no lo llama con el resto del título que le había puesto Madeleine, en la parte de su nombre que decía de Cantel, ¿no? O sea, Prosper Georges Duroy, y no le dice de Cantel. Y de Cantel es precisamente lo que le había añadido Madeleine a su nombre, ¿no? Para nobilificarlo. Entonces, que lo llame Prosper y que le saque ese final que le añadió Madeleine es como una manera simbólica de mostrar que a partir de ahí Georges se liberó de ella, ¿no? Ya no está bajo el control de Madeleine. Después sucede la escena del rapto, ¿no? O sea, todo ese momento final en donde él rapta a Suzanne Walter y, bueno, un rapto, como hemos dicho antes, también un rapto voluntario, digamos, o sea, Suzanne accede a eso, así que no es técnicamente un rapto, pero se la lleva unos días lejos de la ciudad y con eso chantajea a la familia Walter, a los padres, para que acepten el casamiento. La madre se vuelve loca, claramente no quería aceptar eso bajo ninguna circunstancia, porque claro, ella seguía obsesionada con Georges Duroy, y cómo va a aceptar que de la nada él se case con su hija, ¿no? Pero el padre, un poco más realista quizás, dice, ya está, nos cagó. O sea, la deshonró con este rapto, ahora hay que casarla. Y entonces aceptan básicamente el casamiento, o mejor dicho, el señor Walter acepta, la madre no, pero no pudo tener ni un poder de decisión ahí sobre el tema del casamiento, y se da ese casamiento entre él y Suzanne al final del libro, ese momento de gloria total, ¿no? De apoteosis, digamos, de Georges Duroy. Y ese casamiento, en donde asiste un montón de gente, en donde realmente se nota que accede a la gloria absoluta y que esta historia va a seguir así, ¿no? Porque él ve la Cámara de Diputados y se quiere meter en política y ya es una vedette totalmente en París y demás, uno de los hombres más ricos y, en fin, en esa gloria todo eso sucede, ese casamiento, en la iglesia de la Madeleine, ¿no? Una iglesia en París muy conocida. Es muy llamativo eso, ¿no? Porque la iglesia lleva el mismo nombre que su exmujer, ¿no? Entonces eso también quizás sea una manera simbólica de como hacer entender que es su venganza suprema, ¿no? O sea, su última venganza contra Madeleine es justamente casarse con Suzanne en una iglesia que lleva el mismo nombre que ella, que Madeleine. Y se cuenta ahí, ¿no? Al final que está sobre los escalones de la Madeleine, ¿no? En ese momento de gloria eterna. Y claro, esos escalones también hacen pensar en ese primer encuentro, cuando él subía los escalones
del edificio para llegar al apartamento en la cena, ¿no? de la cena de ese capítulo, de ese segundo capítulo del libro, en donde ve a Madeleine por primera vez. Y esos escalones, precisamente es eso. Madeleine era un escalón, ¿no? Madeleine era una etapa para él. Era una etapa que la vivió, y ya cuando tenía que seguir al próximo escalón, la dejó, ¿no? Entonces ese casamiento final definitivamente es esa venganza total frente a Madeleine, por otro lado. De hecho, esto de los escalones, de las etapas, es curioso, ¿no? Porque lo último que se sabe del personaje Madeleine es esos rumores que se van hablando entre las personas que están ahí en el casamiento, también Norbert de Varenne y Jacques Rival, que hablan de Madeleine, y bueno, se dice que Madeleine ahora está con otro joven escritor, periodista, que se llama Jean Le Dol. Obviamente no se sabe quién es, pero y se da a entender como que, claro, Madeleine es esa mujer que acompaña el principio de los ascensos, ¿no? Que hace florecer y arrancar a las plumas jóvenes, ¿no? Las plumas de los escritores, de los jóvenes escritores, así como fue Georges Duroy, que ella lo acompañó a redactar su primer artículo, y después cuando se casaron ella lo acompañaba y lo ayudaba. Una vez que él creció, digamos, y ascendió más socialmente, ya está. Esa etapa se terminó con Madeleine y la dejó. Madeleine fue el motor del principio. Y así es con este Jean Le Dol, otro joven escritor, periodista. Ella está ahí para eso, para acompañar las jóvenes promesas, digamos, las plumas jóvenes, ¿no? Los escritores que recién están comenzando su carrera. Entonces, si eso fue, digamos, para Georges Duroy, Madeleine, una etapa en su ascenso, hay que decir también que Madeleine fue una mujer que se le escapó, de alguna forma, ¿no? Una mujer que se vio desde el principio, que era determinada, que estaba bien definida, digamos, en lo que quería en la vida y demás, que no se dejaba doblegar así tan fácilmente, y que incluso, bueno, lo engañó o lo iba a engañar, pero nunca terminó él de poder seducir completamente y de dominarla completamente. O sea, se le fue de alguna forma a Madeleine, se le escapó, la perdió, y a pesar de que él luchó, la perdió, ¿no? Le ganó, obviamente, porque la encontró, la atrapó en flagrante delito de adulterio, de engaño, y la humilló, y así fue como la venció, pero la perdió, ¿no? Se le escapó, cosa que no sucedió con Clotilde, ¿no? O sea, Clotilde fue justamente la mujer que él siempre dominó. Clotilde de Marelle fue la mujer que, a pesar de los problemas, de los escándalos, siempre volvía a él. Y siempre manifestaba, siempre significaba para él un gran placer, ¿no? En donde todo funcionaba bien, los gustos en común, se sentía bien, el placer sexual, todo eso no existía con Madeleine, ¿no? Madeleine es esa mujer, ¿no? Esa mujer que él nunca terminó de lograr dominar totalmente. Bueno, se hizo bastante largo. Eso es lo que tenía un poco para hablar sobre la relación de Georges Duroy y Madeleine Forestier. Y el próximo video será sobre la señora Walter y Georges Duroy. Bueno, muchas gracias, cuídense, nos vemos la próxima.